con ustedes compartiendo un delicioso cafecito con Dios. Bueno, qué bonito es empezar la mañana reflexionando frente a la palabra de Dios. Yo creo que ahí donde esté, quiero que usted ahí donde esté me acompañe a realizar la siguiente oración. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo, porque eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que hoy pueda conocerte más, que pueda aprender más de tu palabra, que tu palabra dé fruto en mi vida y que eso que tú hablaste en esa cruz, cuando te sacrificaste por mí, yo lo pueda entender a plenitud y lo pueda recordar y pueda deleitarme en ese sacrificio tan hermoso que hiciste por mí en una cruz. Y vamos a hablar, precisamente como ve el nombre en el cafecito, de las palabras, de lo que Jesús dijo cuando estaban en la cruz. Y vamos a empezar hablando también de que Jesús, cuando estaba en la cruz, cuando estaba entregándose en su cuerpo y su sangre por cada uno de nosotros, los que hemos creído en su nombre, por su iglesia, el Señor lo hizo y oraba. Amén. Entonces, Jesús oraba y oró en el transcurso de la palabra de Dios en varios de los puntos y de las estaciones de su vida. Y la cruz también fue un punto donde el Señor oró y clamó a Dios. Vemos en la palabra de Dios, antes de llegar a la cruz, Jesús oraba en su bautizo, Jesús oraba antes de alimentar a los 5,000, Jesús oraba antes de elegir a los 12 discípulos, Jesús oró en la tumba de Lázaro, y es muy bonito esta cita bíblica porque Jesús dijo, Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Jesús sabía y en cada momento de su vida mostraba por medio de la oración su dependencia al Padre, su dependencia a Dios en todo lo que hacía, reconociendo así que Él no había venido a hacer su propia voluntad o a hacer lo que Él quería, sino que Él había venido a hacer. Venía Cristo a hacer la voluntad del Padre, y eso lo podemos ver en Romanos 5, capítulo 10, versículo del 10 al 12, cuando dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora somos amigos de Dios. Él va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos, por tanto, ya que tenemos, amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otra versión dice, y voy a aprovechar este momentito, este espacio para poder mandarle un saludito a todas las personas que se están conectando. Un saludo para ti, Ceci, Amparito, a Ladies, qué bueno que estén conectadas y desde las diferentes partes de la ciudad pues poder reunirnos a meditar en la palabra de Dios. Y estábamos hablando que Cristo había sido la manera en la cual es la manera en cómo Cristo nos ha reconciliado y ahora somos amigos de Dios gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, vemos también esa obra que Dios hace en la cruz. Fue una cruz que se dio para santificarnos y para justificarnos. La cruz era necesaria, porque dice la palabra de Dios que en Hebreos 10, capítulo 10, que dice, en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, hecha una vez y para siempre, y a través de su cruz somos justificados. Es decir, que somos declarados justos delante de Dios. Es decir, que el Señor llevó nuestra culpa para que nosotros fuésemos declarados inocentes. Eso consistió el sacrificio. Y por eso es importante la cruz. Por eso Jesús aún desde esa cruz y de ese madero dijo que Él clamaba a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Clamó. Él sabía que Él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero Él sabía que lo estaba haciendo para reconciliarnos con Dios. Le voy a leer esta cita bíblica y un saludito para ti, Diana, qué bueno verte conectada. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. El Señor nos vino a rescatar de nuestra culpa, a salvar, y como lo veremos cuando dice consumado es,
vino a realizar el pago total de la deuda que nosotros teníamos pendiente y por la cual íbamos siempre a estar. Y por la cual también Cristo, a través de esa cruz y de esa muerte, vence al pecado a través de su resurrección y se declara a sí mismo: Él es la resurrección y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Cristo. Y vemos esa importancia de la cruz para santificarnos, para limpiarnos por su sangre, para justificarnos, y también a través de ese sacrificio y de esa oración y de ese clamor desde la cruz. Él clama e inicia la primera frase, la primera palabra. Dios dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. El pueblo por el cual Cristo había venido hoy se levantaba en su contra para acabarlo, para derramar su sangre. Y eso nos recuerda a nosotros que el pecado, que la ignorancia, que el desconocimiento de Dios muchas veces lleva a las personas y a la humanidad a cometer delitos y crímenes de los cuales aún no tienen conocimiento. En Oseas capítulo 6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un pueblo que había tenido a Jesús al lado de él por 33 años, que él estaba, que había llegado el Mesías, pero no lo conocieron. Aunque él fue la palabra viva, encarnada en esta tierra, la gente no pudo conocer al Verbo de Dios hecho carne aquí, porque no le conocían, porque aunque él les enseñaba, la gente no les entendía, porque su conocimiento estaba entenebrecido, tenían los ojos cegados y sus oídos tapados para no oír la palabra de Dios. Entonces vemos que lo primero que hace Dios cuando está en una cruz, su primera palabra fue pedir perdón al Padre por todo lo que nosotros estábamos haciendo, por todos los pecados que habíamos cometido y por lo que estábamos cometiendo, que la gente estaba derramando, el mismo pueblo judío, la sangre de Cristo Jesús, que había venido a salvarnos. También hay un cumplimiento profético, es decir, que se cumple la Escritura con todos los actos y las palabras que hace Cristo y las acciones que hace Cristo a través de una cruz. Lo podemos ver que se cumple Isaías 52, versículo 12, cuando dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y ha contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Es decir, ahora su oración fue tan eficaz que justo en el mismo momento los malhechores y los pecadores que tenían a su alrededor, porque Jesús lo habían crucificado junto a dos ladrones, uno le dice lo siguiente al Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y viene la segunda frase, lo segundo que dice Cristo ahí: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es. Y quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludito a Rosibel, a Luz Mireya, qué bueno que están conectadas. Me alegra que estén aquí. Un saludito también a Margui, a los que puedo ver, algunos los puedo ver, otros no los puedo ver, pero un saludito para todos. Qué bueno, y espero que sigamos aquí metidos en la palabra de Dios, aunque hemos tenido algunos inconvenientes con el internet. Pero bueno, continuamos. Y esa palabra, y vemos ese cumplimiento cuando Dios le dice: hoy estarás conmigo, nos habla de la gracia salvadora de Dios en nuestras vidas, la autoridad de Cristo y su poder para garantizar la entrada al paraíso, la inmediatez de la vida después de la muerte. Hoy estarás, no mañana, no pasado, sino que hoy entras inmediatamente a la presencia de Dios después de tu muerte física. Y nunca es demasiado tarde, iglesia, nunca es demasiado tarde para conocer de Dios, y es solamente basta tener fe en Dios, que esa es la fe, porque no es por obras, él no tuvo la oportunidad, el ladrón que estaba alrededor de Cristo, de hacer cantidad de obras, solamente creyó en que Jesús era su Salvador, y Jesús le dijo que él podía entrar en su reino, que es lo que nosotros buscamos y queremos arrebatar: entrar en el reino de los cielos. Ahora, aún en su profunda agonía, porque tenemos que entender que ese padecimiento de Cristo, iglesia,
fue a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel psicológico, fue maltratado de una manera terrible y aún en medio de su padecimiento, él siempre se mostró misericordioso ante las personas que estaban a su alrededor. No endureció su corazón. Y quiero hablarles acerca de la tercera expresión que lanza Cristo desde la cruz. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Y eso se la lanza. Y eso está en Juan capítulo 19, del 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo a su discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Jesús estaba pendiente de las necesidades y estaba pendiente de su contexto. Aún velaba por su familia desde el madero. Era una frase en la cual Jesús estaba atendiendo las necesidades de su familia. Se mostraba como un buen hombre de familia, como un hombre que honraba a su padre y a su madre y entendía que su mamá estaba experimentando una pérdida de su hijo, pero que Dios entraba a suplir y a restituir, digamos, la pérdida y el sentimiento de pérdida que estaba sintiendo su mamá al verlo morir en una cruz. Entonces era un hombre con responsabilidad familiar. Ahora viene otra frase que dice así, esta frase que viene. Elí, Elí, lama sabactani. En Mateo, capítulo 27, versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en un cafecito anterior estuvimos hablando de la profecía o de lo que había en Juan capítulo 1, creo que versículo 5, cuando decía que Jesús vencería y que las tinieblas no iban a tener autoridad o dominio sobre la luz de Cristo y que el pábilo que humeare no se iba a apagar por las tinieblas. Y aquí justo antes de que se hablara de Elí había llenado la tierra, se había llenado la tierra de oscuridad justo desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es cuando el sol sale en todo su esplendor. Y aquí hay que reconocer muchas cosas. Que el grito desesperado de Cristo, y el grito desesperado de Cristo era porque él en ese momento no sentía esa relación o no sentía ese vínculo que tenía. ¿Por qué? Porque cae la oscuridad sobre él y el pecado. Y ese era el grito desesperado. Realmente era que ya estaban sintiendo que había el pecado y que como el pecado cubría, él lo sintió. Y lo que le dolía era ver cómo no había o no sintió la separación de lo que Dios con el Padre. Él sintió esa separación y por eso le dolía de una manera profunda y sintió ese dolor espiritual porque había experimentado la separación del Padre, porque había caído sobre él, sobre su vida, el pecado de la humanidad. Y eso fue un clamor significativo del hombre al ser separado. Uno, desde el lado de que Jesús está experimentando esta muerte como el sacrificio que se da y él experimenta la separación. Y dos, porque también dentro de estas frases y de esto que dice, también se está reconociendo que el sacrificio de Cristo también lo hizo como hombre. Más adelante Dios habla y dice que tiene sed. Es decir, que estamos hablando de un Dios que se encarnó, que se hizo carne en esta tierra, pero que sufrió las mismas necesidades y dolencias físicas, espirituales de cada uno de nosotros. El dolor de la separación con el Padre, que solamente viene a restaurarla, el sacrificio de Cristo Jesús. Yo creo que usted me acompaña a orar y le damos gracias a Dios por esas palabras, por ese sacrificio, por ese clamor desde la cruz. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en todo momento, aún en tu situación más dolorosa, en tu situación más agónica, desde la cruz oraste por mí para que hoy pudiera recibirte y que fueras mi Señor y Salvador, para que me pudieras santificar, justificar, limpiar y para ser parte de tu reino. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te pido que sea de edificación para todos mis hermanos y recordamos también que Jesús murió en una cruz orando